Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran ustedes? Espero que todo bien. Bueno, estamos en el biotutorial número 67 de la serie Programando con C Sharp. Hemos avanzado enormemente en todo lo que respecta a la programación orientada a objetos, que es el tema que nos ocupa dentro de la programación orientada a objetos, que es vital para el poder ejercer de forma correcta eh, este tipo de paradigma de programación. Quien les habla y les saluda, el profesor Mauricio Vargas del Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago. Un cordial saludo a todos aquellos que me siguen en esta serie. ¿Qué veremos en este video? Pues veremos un ejemplo sencillo del uso de interfaces. Yo creo que haciendo una revisión, sé que no es absolutamente agotado todo el tema de interfaces que hemos estado viendo en estos últimos videos, pero creo que ya tenemos la base suficiente como para lograr por lo menos entender y comprender en sus elementos más generales y sencillos lo que se trata el uso de interfaces. Quiero cerrar el tema, ¿verdad? De lo que es interfaces con un ejemplo sencillo, ¿verdad? De cómo es una correcta implementación de los mismos. Y pues aquí daríamos por finalizado entonces el tema de interfaces. Vamos a iniciar en la próxima entrega, dentro de algunos días, eh, un nuevo tema, siempre ubicado dentro de lo que es el tema de la programación orientada a objetos, que todavía nos faltan algunas sesiones para terminar de ver, por lo menos en términos muy generales, todos aquellos aspectos que requerimos, que son fundamentales de entender y comprender para lograr programar de una forma correcta. Entonces, vámonos a la herramienta para empezar a desarrollar nuestro ejemplo. Ok, para nuestro ejemplo vamos a crear un nuevo proyecto siempre una aplicación de consola, ¿verdad? Una aplicación de consola que la vamos a llamar avisos, ¿verdad? Avisos. Vamos a simular una pequeña aplicación que genere una serie de distintos avisos que deberían de estar llegando eh, a, a alguien en específico. Vamos a simular que digamos que es por medio del correo electrónico donde estos avisos estén llegando. Hablando del proceso que hace algunas semanas atrás habíamos conversado de la modularización de los proyectos, pues en esta ocasión vamos a generar los diferentes ficheros que vayamos a utilizar y que van a intervenir en este ejemplo que vamos a desarrollar. Vamos a trabajar con ficheros separados. Entonces, como es un ejemplo del uso de lo que son interfaces, pues vamos a generar un fichero para la primera interfaz que nosotros vamos a generar. Nótese que hoy en día, ¿verdad? Hoy en día em, es muy común que a uno le estén llegando constantemente avisos al correo, avisos que por lo general son avisos automatizados que se generan de forma automática. Por ejemplo, pensemos que hoy en día, por ejemplo, cuando usted le echa gasolina al carro eh, y pagas con la tarjeta, ya no te dan el voucher, ¿verdad? Porque ahora resulta ser que te llega un aviso a tu correo de la transacción que acabas de hacer. O cuando usted, por ejemplo, compra algo por internet, por ejemplo, qué sé yo, en Amazon, te llega un aviso a tu correo del estatus, ¿verdad? De tu paquete, ¿verdad? ¿Dónde está el paquete? Que si está en aduanas, que si está saliendo de la empresa y va hacia eh, el lugar donde se reciben los paquetes para ser transportados hacia el país de destino. En fin, hoy en día es muy común que a nosotros nos estén llegando una serie de avisos a nuestros correos.
Entonces vamos a simular que en nuestro caso es un, es una pequeña aplicación que la Dirección General de Tránsito ha querido implementar aquí en el país para que de forma automatizada estén llegando avisos de las infracciones que se cometen, ¿verdad? Recuerdo que hace algún tiempo atrás, y creo que ya hay un proyecto para volverlo a reactivar, que hay un sistema de cámaras que capta, digamos, los vehículos que exceden la velocidad y entonces la cámara toma el número de placa y este sistema vamos a hacer la simulación de que esos avisos de que usted ha cometido alguna infracción, incluso las infracciones mismas, son generadas por medio de avisos automáticos que van a llegar a los correos de los infractores. Entonces, más o menos eso es de lo que trata nuestra pequeña aplicación. Ok, entonces les decía, perdón, ya ubicados aquí en la clase principal, en la clase program, vamos a hacer este uso de lo que es el concepto de modularización de un programa y vamos a agregar entonces un nuevo fichero. Entonces me voy aquí al explorador de soluciones. En la opción del proyecto le doy clic al botón de la derecha, busco la opción agregar y en este caso voy a agregar un nuevo elemento. Y el nuevo elemento que voy a agregar es una interfaz. Una interfaz es lo que voy a agregar. Aquí agregamos el nombre de la interfaz. A esa interfaz la voy a denominar y avisos, ¿verdad? Que es donde van a estar los métodos que se deben de implementar de los distintos avisos que nuestro programa va a generar. Entonces ya estamos aquí directamente ubicados en lo que es el fichero de la interfaz y avisos que acabamos de generar. Y vamos a proceder entonces a programar los métodos que por defecto van a tener nuestra interfase para generar cada uno de los diferentes avisos que le llegue al correo a los remitentes. Bueno, vamos a tener esencialmente dos métodos, ¿verdad? Que nos van a ayudar a generar nuestro programa. El primer método, pues, es el método que nos va a permitir mostrar el aviso como tal, ¿verdad? El aviso como tal. Por lo tanto, pues, lo vamos a denominar a ese método sin mayor ciencia oculta, ¿verdad? Mostrar aviso, que básicamente, repito, ese método va a ser el encargado de mostrar el aviso eh, que se nos genere. Hay otro aspecto muy importante que se debe de obtener a la hora de remitir un aviso y es la fecha, ¿verdad? Como tal del aviso, de cuándo se está generando el aviso. Entonces vamos a generar un método para obtener la fecha de la generación del aviso. Y listo, básicamente con esto hemos ya creado la interfaz. Como ven, básicamente crear una interfaz es una labor, bueno, también por el microejemplo que estamos desarrollando, pero normalmente es así, porque vean que no se requiere mayor código, nada más anunciar el método, ¿verdad? Aquí lo que estamos haciendo es anunciando el método, recordemos. Método que forzosamente las clases que hereden esta interfaz deberán de implementar en su respectiva la ventaja que vamos a tener en este caso con implementar esta interfase es que necesariamente el día de mañana cuando yo genere un aviso, no sé, de correos, de paquetes, de lo que sea, ¿verdad? Esas clases, esas diferentes clases de avisos que se tienen que generar el día de mañana, van a tener que forzosamente implementar estos dos métodos como mínimo, porque qué sentido tiene, indistintamente del tipo de aviso que sea, repito, de la policía de tránsito, de la corte, de Amazon, de lo que sea, qué sentido tiene que nosotros generemos un aviso y que no lo mostremos, ¿verdad? Sería ilógico. ¿Y qué sentido tiene también de que nosotros generemos un aviso y no sepamos en la fecha en que ese aviso se generó?
Entonces, esos dos elementos forzosamente obligarán al desarrollador en un futuro, incluso a nosotros mismos, a que todos los avisos, ¿verdad? Las clases de los diferentes tipos de avisos que implementemos y donde hereden esta interfase, necesariamente tendrán que implementar estos dos métodos dentro de sus desarrollos de clase. Y por otro, por otro punto, ¿verdad? Por otro punto, el crear la interfaz en un fichero separado, como lo estamos viendo acá, pues será más fácil para un futuro desarrollador. Imaginémonos que esto sea una interfaz, ¿verdad? Mucho más elaborada, con muchos más métodos, pues le viene bien a cualquier persona entender y comprender de forma más sencilla y darle mantenimiento al programa si hay una adecuada separación, ¿verdad? O modularización correcta del sistema que estamos desarrollando. Bueno, una vez dicho lo anterior, ahora vamos a crear una clase, una primera clase. Esta clase va a generarnos los avisos que, digamos, el juzgado de tránsito le va a hacer llegar a cada uno de los infractores mediante ese aviso, ¿verdad? Que este aviso eh, suponemos, ¿verdad? O supongamos que hace las veces de un correo, básicamente. Y vamos a proceder entonces a irnos al explorador de soluciones, clic al botón de la derecha, vamos a ir a la opción de agregar y aquí vamos a agregar ya una clase, no una interfase, sino una clase. Y vamos a llamarle a esta clase C avisos, C de clases, ¿verdad? De clase, C aviso, este juzgado tránsito. No sé, por ponerle, tal vez el nombre está un poco largo, pero es para que se entienda que son los avisos que se van a generar desde el juzgado de tránsito. El día de mañana ustedes pueden generar avisos que se van a generar, por ejemplo, desde correos, desde Amazon, en fin, no sé. Pero en este caso, esta clase va a manejar los avisos que nos remita o remita a la persona interesada el juzgado de tránsito, ¿verdad? ¿Ok? Y aquí estamos ubicados en la clase. Bueno, esta clase inicialmente pues vamos a ponerla a que herede de la interfaz que acabamos de agregar, que es y, este, y avisos, ¿verdad? Esta clase entonces va a heredar la interfase y avisos. Obviamente ya sabemos por qué nos está marcando el error, porque nos está indicando que esa interfaz obliga a que las clases que la hereden, como vimos en los videos anteriores, implementen los métodos que estén contenidas dentro de estas, ¿verdad? Como son avisos en el caso de mostrar avisos y obtener la fecha del aviso. Nótese que cuando nosotros colocamos el cursor encima del error, se nos activa, ¿verdad? La ayuda contextual. Y aquí básicamente lo que nos está diciendo es lo que yo les acabo de indicar, que no están implementados esos dos métodos, pero que además hay algo aquí que nos puede ayudar en algún sentido. Dice que mostrar posibles correcciones, ¿verdad? Este, y vamos a ver cuáles son esas dos posibles correcciones. Esas dos posibles correcciones es ni más ni menos, ¿verdad? Que por lo menos darnos un código base para la generación de los dos métodos, el de get fecha y el de mostrar avisos, con un manejo de secciones como mensaje, porque básicamente como no hemos desarrollado nosotros mismos los métodos, sino que fue el C#, la herramienta, quien las implementó, pues este manejo de secciones no lo da por aquello de que nosotros quisiéramos hacer alguna prueba. Si utilizamos cualquiera de estos dos métodos, tal y como está en estos momentos el código, lo que va a haber aquí es simple y sencillamente un mensaje de manejo de sección, porque nuestros métodos no están desarrollados aún. Entonces, cuando vimos el manejo de secciones, recuérdense que era, yo solo vimos hace muchos videos atrás,
lo que es manejo de secciones. Pero por lo menos vean que esto es una gran ayuda. Ya este código nos lo desarrolló la herramienta de forma automática. Bueno, este código, ¿verdad? Que está aquí como manejo de sección, como les decía, es algo que genera automáticamente cuando nosotros escogemos la ayuda para generar estos métodos, porque los métodos no pueden quedar vacíos, pero, y eso los eliminaremos, ¿verdad? Pero por ahora no nos preocupemos por eso. Vamos a necesitar, vamos a necesitar crear unos espacios de clase, ¿verdad? O propiedades que serán necesarias en nuestra clase, ¿verdad? Aviso juzgado. Esos campos, aquí en el caso de la clase, serán aquellos campos que se requieren para guardar la información de cada uno de los mensajes, ¿verdad? Porque se necesita que esa información quede almacenado en un campo de clase que vamos a definir para sus efectos dentro del dominio de la clase como tal, porque ahí es donde vamos a utilizar esa información. Por ejemplo, un aviso debe de tener un remitente, ¿verdad? Por lo que vamos a crear un campo de clase encapsulado, por supuesto, por eso es private, de tipo string, donde va a estar guardados los datos del remitente, de quien remite el aviso como tal. Y todo aviso pues tiene que tener el mensaje como tal, ¿verdad? Que nos están comunicando, ¿verdad? Entonces vamos a crear otro espacio, otro campo de clase, perdón, de tipo string que vamos a denominar mensaje, que es el mensaje, el contenido como tal que tiene el aviso. Porque si un aviso no tiene un mensaje, no tiene ningún sentido, o sea, entonces no es un aviso. Y todo aviso, como hemos visto, tiene que tener una fecha cuando fue creado ese mensaje o cuando fue enviado. Entonces, igualmente, private string fecha. Bueno, pues ya tendría en principio los tres campos de clase que necesito manejar para generar mis avisos. A continuación, ¿verdad? Voy a proceder a generar los constructores de mi clase. Esta clase en particular va a manejar dos tipos de constructores. Va a tener el primer constructor por defectos sin parámetros, ese va a ser el primer constructor, y vamos a generar otro constructor, ¿verdad? Que reciba parámetros. ¿Y eso por qué? ¿Verdad? Porque muchas veces el juzgado de tránsito, ¿verdad? Puede enviar eh, avisos masivos, genéricos, eh, sin especificar, ¿verdad? Ningún remitente, ¿verdad? En particular, sino simple y sencillamente avisos de comunicados generales, ¿verdad? Y ese mismo aviso, ¿verdad? Como es genérico y general, ¿verdad? Se le envía a cientos de miles de personas sin que sea a alguien en específico, repito. Y luego va a haber un tipo de aviso que ya está más especializado, más concretamente dirigido a alguna persona en específico. Ese aviso, pues solamente debería de importarle y debería ser recibido por un remitente, por una persona en específico. El remitente se lo está enviando a un fulano de tal por ejemplo, una notificación, ¿verdad? De una multa o algo, puede ser un mensaje genérico que se le envía a todos los usuarios, sino que debe ser remitido exclusivamente a quien cometió la infracción. De ahí que está la necesidad de crear esos dos tipos de constructores por las razones que les acabo de explicar. Entonces vamos a definir nuestro constructor por defecto. Entonces nuestro constructor, ¿verdad? Debería de ser con el modificador de acceso en forma pública, ¿verdad? Entonces vamos a denominar a avisos juzgado, no sé, avisos juzgados, ¿verdad?
Entonces, básicamente, aquí vamos a definir los avisos que tiene que tener, en este caso, el constructor genérico. El remitente, ¿verdad? El remitente, vamos a indicar que, por ejemplo, es el juzgado de tránsito del primer circuito judicial. ¿Sí? Vamos a suponer que es eso, que es el primer juzgado de... Ajá, ok. Luego vamos a tener el mensaje como tal, el mensaje genérico, ¿verdad? Entonces, nuestro horario es de lunes a viernes de 7 a.m. a 4:00 p.m. Este aviso es genérico, se le va a hacer llegar a todos los usuarios que estén en la base de datos. ¿Y en qué fecha? Bueno, la fecha la vamos a dejar, la fecha vamos a dejarla en estos momentos sin asignar, porque se deberá asignar en el momento en que este aviso, ¿verdad? Se Ok, aquí estamos listos con este primer constructor. Aquí me está marcando un error porque recordemos, error de principiante del profe, los constructores deben de llevar exactamente el mismo nombre que el de la clase. Este es entonces el primer constructor, el constructor genérico que no recibe parámetros. Ahora vamos a crear un segundo eh, constructor, ¿verdad? Que sí va a recibir los parámetros. Este sí va a recibir los parámetros porque este constructor básicamente es el constructor que nos va a permitir personalizar nuestro aviso, ¿verdad? Porque va a ir específicamente dirigido a alguien, ¿verdad? En particular. Entonces, este mensaje que va a permitirnos personalizar, en este caso, el primer parámetro es poder personalizar el remitente, ¿sí? El remitente. El segundo dato que vamos a, el siguiente parámetro que vamos a recibir es el de el mensaje como tal. Y el tercer parámetro que vamos a recibir es el de la fecha. Entonces, esos tres datos que vamos a recibir por parámetros son los que nos va a permitir entonces personalizar nuestro mensaje. No vamos a confundir, ¿verdad? No confundamos el nombre de los parámetros con el nombre de los campos de clase eh, locales, ¿verdad? Que tenemos, porque este es un campo de clase local, por eso es un campo de la clase, y este es el del parámetro. Entonces, ¿cómo diferenciamos entre uno y otro? Pues eso lo vimos hace rato, unos videos atrás, y utilizábamos, ¿verdad? Este, la palabra reservada this, ¿verdad? Que this, ¿verdad? Apunta entonces, en este caso, a cada uno de los campos de clase. Entonces vamos a decir que este remitente, ¿verdad? Este remitente, this remitente, o sea, voy a ver si me está molestando un error el programita que utilizo para señalar. Pero este this lo que está haciendo es alusión a que este campo de clase es este mismo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que el contenido que me envíen por este parámetro, ¿verdad? Se lo voy a asignar
a mi campo de clase local remitente. Y lo mismo voy a hacer con cada uno de los demás campos de clase mediante la palabra reservada this. Entonces, ahora this punto mensaje, ¿verdad? Ahora buscamos el mensaje, va a ser igual o le vamos a asignar lo que me envíen por parámetro en el parámetro del mensaje y la fecha, esta fecha, local, esta fecha, le voy a asignar el valor de la fecha que me envíen a mí por el parámetro. Entonces recordemos que estamos hablando aquí de dos cosas. Estamos hablando aquí del campo de la clase, es este que está aquí, y aquí estamos hablando del parámetro. Ya entonces con esta forma el C# hace la diferencia entre uno y otro a pesar de que ambos elementos lleven exactamente los mismos nombres. Esa es la forma correcta entonces de hacer esa asignación. Bueno, y ahora lo que nos queda es cambiar el código de los métodos, ¿verdad? Entonces, en este caso, este método lo que nos va a hacer es devolvernos simple y sencillamente el dato de la fecha, ¿verdad? El dato de la fecha que recibimos por parámetro. Y el del mostrar el aviso, pues simple y sencillamente lo que nos va a hacer es mostrarnos el mensaje como tal, ¿verdad? Para eso vamos a hacer un control readline, ¿verdad? Entonces, en este primer caso, ¿verdad? Vamos a tener el mensaje, ¿verdad? El mensaje como tal. Luego añadirle, vamos a añadirle el remitente. Bueno, vamos a separar un poco esto, vamos a hacer un poquito aquí de estética, nada más para separarlos y aquí vamos a concatenar el dato del remitente. Aquí vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a separar simplemente estos datos y aquí le vamos a concatenar el dato de la fecha, ¿cierto? Entonces tendríamos aquí el mensaje por consola, el aviso, ¿verdad? El mensaje, quién lo remite y la fecha en que fue remitido dicho mensaje. Básicamente esos serían nuestros dos métodos implementados de acuerdo a lo que nos exigía por haber heredado la interfase y avisos que nos exigía a generar esos dos elementos. Nada más una pequeña corrección, ¿verdad? Entonces debemos de irnos a la interfaz, ¿verdad? No, estamos bien. Vamos a estar aquí en Program de momento. Vamos a irnos a Program. Bueno, y una vez ubicados en la función principal, vamos a ver cómo implementamos entonces en un primer caso un aviso genérico de esos que no son para ningún remitente en específico. Y vamos entonces a generar, ¿verdad? Una primera instancia AV1, llamémoslo así, ¿verdad? Que aquí llamamos al constructor CV avisos tránsito. Y como este no recibe parámetros, ¿verdad? No recibe ningún tipo de parámetros, automáticamente la herramienta sabe que estamos hablando del constructor genérico. Y si quisiéramos ver el mensaje que por default tenemos cargado con ese tipo de aviso genérico, pues simple y sencillamente pues mostramos el aviso. Para eso implementamos entonces el método mostrar avisos, ¿verdad? Y listo, y esto debería funcionarnos de acuerdo a los parámetros con que definimos el constructor. Entonces vamos a ver, nuestro horario es de lunes a viernes de 7 p.m. juzgado de tránsito del primer circuito judicial, ¿verdad? Esa fue la información que nosotros generamos en el constructor, ¿verdad? Donde indicamos el remitente,
el mensaje, bueno, y la fecha no, obviamente no sale porque no le estamos enviando ningún parámetro para la fecha. Por eso es que no vemos la fecha acá. Entonces, básicamente, aquí está en el orden en que nosotros lo estamos generando. Ese es el primer tipo de aviso genérico. Ahora, si nosotros quisiéramos generar otro tipo de aviso, ¿verdad? Del segundo caso, vamos a generar un nuevo objeto. A este lo vamos a denominar AV2, ¿verdad? Pero a este sí le vamos a enviar parámetros para que entonces la aplicación entienda que estamos utilizando el segundo constructor, el que está esperando parámetros. Y vamos a poner un primer parámetro que es el remitente. Entonces el primer remitente es este oficina de notificaciones, ¿verdad? Del juzgado correspondiente. Siempre que a una persona se le genera un proceso judicial, hay una oficina en cada juzgado de notificaciones que se encarga de hacerle ese comunicado, ¿verdad? Como segundo parámetro, ¿verdad? El mensaje como tal. Citación a juicio. Caso T 900 JT, o sea, Juzgado de Tránsito, JT-009-2021. No sé, por poner algo, ese es el mensaje. Lo están notificando, que está siendo notificado, ¿verdad? A juicio por el caso en el que usted está imputado, ¿verdad? Y finalmente, en la fecha en que se está generando el aviso como tal, ¿verdad? Que entonces vamos a ver, hoy estamos 26 de 05 del 2021, ¿verdad? Entonces al generarle, al pasarle por parámetro esos datos, automáticamente entonces ya los va a recibir el segundo constructor. Entonces ya el programa va a saber que estamos hablando no del primer constructor que no recibe parámetros, sino del segundo caso que recibe parámetros. Como eso ya lo vimos muchos videos atrás. Ok, una vez que he creado otra instancia, ya puedo utilizar los métodos. Vamos en un primer caso, vamos a mostrar el dato de la fecha, ¿verdad? Pero recordemos que para poder ver este dato de la fecha que nos están enviando por parámetro, eh, el método, ¿verdad? El método en la clase, pues bueno, esto es un método, perdón, faltan los paréntesis. Este método como tal en la clase, si nos vamos a la clase, recordemos que el método getFecha lo que nos está es retornando un valor. Para poder verlo nosotros desde el menú principal tenemos que agregar entonces un console line, digamos, y el método como tal, entonces lo introducimos aquí dentro. Este método simple y sencillamente nos retorna el dato mismo de la fecha. Y pues para ver el del aviso como tal, el del aviso sí tiene su propio método, ¿verdad? De console.line, entonces simple y sencillamente le decimos mostrar aviso. Voy a comentar, aquí me faltan los paréntesis porque es un método. Voy a comentar nada más el del primer caso para que no nos salga, nada más nos salga el anuncio, ¿verdad? Del segundo aviso y la fecha del segundo aviso, o sea, nos va a salir la fecha y el mensaje, ¿verdad? Que habíamos enviado por parámetros, repitiendo nuevamente la fecha, o sea, la fecha nos tiene que salir dos veces, primero solita y después todo el mensaje eh, listo y en una sola línea. Entonces, como aquí vemos, nos está devolviendo el parámetro de la fecha, del 26 del 5 de 2011, citación a juicio, caso JT, tacatataca, oficina de notificaciones, 26 del 5, que esas dos fechas son exactamente las mismas. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, cada vez que alguien vaya a generar un nuevo aviso, una nueva clase de aviso y herede
la interfaz y avisos, recordemos que va a estar en la obligación entonces de implementar los dos métodos, el de mostrar aviso y el de obtener la fecha. Bueno, vamos a dejar este tema hasta aquí. No vamos ya a ahondar más en el tema de interfaces. Creo que por lo menos es lo suficientemente explicado. Tal vez no del todo, pero sí por lo menos ya tienen las bases suficientes para entender cuál es el funcionamiento de las interfaces. Como siempre, un abrazo, hasta luego y esperen una nueva entrega más de videotutoriales programando con C#.